Eh, yo había escrito una ponencia que tiene 15 folios y que evidentemente hasta porque ya que han hecho escucharme a mí cuando yo preferiría estar echando una siesta, pues entiendo que no los puedo aburrir demasiado. Y además he recibido una amenaza por parte de Gador Goya que me ha dicho que me corta el cuello si me paso de 20 minutos. Por lo tanto, tendré que adaptarme a lo que tenemos, ¿no? Si quieren ustedes leer la ponencia, pues la van a tener disponible en breve en la página de Derecho a Vivir, en Astevir y en esto. Y ahora estoy teniendo unos problemas, como grandes, no me veo el archivo donde tenía yo puesto mis diapositivas. No sé, por fecha, ¿por qué fecha? Y ahora, no, no es eso. Se llama WFC. Este es, efectivamente. Bueno, yo quería una aclaración y es que el diagnóstico no es que siempre esté utilizado para la eugenesia, como ha dicho Gabor Joya. Lo que pasa es que el buen uso del diagnóstico prenatal es inseparable del mal uso del diagnóstico prenatal. Por lo tanto, cualquier persona que se dedique al diagnóstico prenatal no le queda más remedio que asumir que cooperará en una práctica que en una gran parte de las veces conlleva a facilitar la muerte de un ser humano enfermo, discapacitado, el que tendrá una corta esperanza de vida. A mí no me gusta el término de incompatible con la vida porque me parece que es absurdo, no se ajusta a la realidad de la evidencia científica porque no hay nada incompatible con la vida salvo la muerte. Por lo tanto, mientras un niño lo estemos viendo en el útero de su madre y siga vivo, no va a ser incompatible con la vida. Podremos decir que tendrá una esperanza de vida acortada y eso es mucho menos alarmista que hablar de incompatibilidad con la vida. No solo en cardiopatías congénitas, sino en cualquier otro tipo de patología. Yo tampoco, la verdad es que no soy paciente de la doctora Mónica, pero que tampoco estoy para correr la San Silvestre vallecana. ¿eh? Y bueno, deciros que yo soy un ginecólogo de pueblo, sencillo, de las nada que ver, ¿no? Y catedrático no va, sí, ahora de hospitales importantísimos de Madrid, sino que yo soy un ginecólogo de pueblo, una persona que realmente pues no tiene un reconocimiento, no soy catedrático, ni jefe de servicio, ni soy definitivamente nadie, simplemente un ginecólogo más. Tanto es así que me ha dicho mi mujer, niño, ponte el traje, que es por lo menos... Total, que yo quiero leeros esta frase de Joseph Ratzinger precisamente hoy, que se celebra el cónclave, que dice que es tiempo de encontrar de nuevo el coraje del anticonformismo, la capacidad de oponerse, de denunciar muchas de las tendencias de la cultura actual. Y esto es lo que yo pretendo. Dentro del ámbito de mi profesión y dentro del ámbito de las cosas que yo tomo conciencia que están mal, pues cuando Gador me propuso el tema, me propuso un título. Veníamos con prisas, que tal, que a ver que de qué hablas, de que no sé qué, yo no he preparado nada, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, pues diagnóstico prenatal, habla sobre diagnóstico prenatal, por qué y para qué. ¿No? Y yo en la ponencia que he desarrollado, verán que son 3 o 4 folios analizando esto y que me gustaría que leyeran si tienen tiempo y ganas. Pero en definitiva se resume muy fácilmente. ¿Por qué? Porque se puede. O sea, ¿por qué hacemos un diagnóstico prenatal? Porque podemos hacerlo. Simplemente porque tenemos la tecnología suficiente, hemos avanzado, hemos desarrollado la ecografía y todas las técnicas y nos permiten evaluar el estado fetal en unas condiciones que antes eran impensables. Antes ni siquiera sabíamos si íbamos a tener un niño o una niña hasta que no nacía. Y hoy en día es posible hacer una valoración exhaustiva del feto. Antiguamente los ecógrafos medían lo que mide esa mesa y solamente servían para, en modo M, para saber
que había latido cardíaco, y hoy con los modernos ecógrafos, que son más pequeños que este portátil, podemos ver absolutamente todos los detalles del niño. ¿Y para qué? Pues la respuesta no es una respuesta médica, es una respuesta ideológica, es una respuesta política, para poder decidir, como ahora les voy a demostrar. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues en estos años que las leyes de aborto, las sociedades científicas y las comunidades autónomas, todos han estado trabajando bajo una premisa ideológica. Y es esto que llaman los derechos de segunda generación. Y es que se defiende el derecho de autodeterminación de la mujer para decidir si va a parir un hijo vivo o un hijo muerto. Y todo esto se ha desarrollado con las leyes de aborto que conocemos, con los protocolos de las sociedades científicas y con los programas de cribado prenatal, que es de lo que se... ¿Y cómo entiende el gobierno, los gobiernos, cómo entienden esto? Pues con las leyes de aborto, con los supuestos. Yo solamente quiero deciros que la ley ha supuesto un cambio fundamental con la anterior ley que muchas veces pasa desapercibido. Y es que antes tenía un plazo de 2 semanas. ¿Se oye esto? Sí. Como me veía mi mujer. Con el traje y el micrófono. Julio Iglesias, repeinado. En fin. Bueno. Muy importante. El artículo 15C de la ley, que ha quitado el plazo límite para poder abortar a un niño diagnosticado de lo que se llama una enfermedad extremadamente incurable en el momento del diagnóstico o anomalías fetales incompatibles con la vida. Volvemos a esta tontería que decimos los médicos, que dicen algunos médicos, de enfermedad incompatible con la vida. En esta diapositiva se resume la ideología que van a marcar todos los programas de diagnóstico prenatal, los de cardiopatías congénitas también. Deciros un momentito solamente sobre la detección precoz de cardiopatías, que solamente conseguimos diagnosticarlas el 25% de los casos. Es decir, que el 75% del diagnóstico de cardiopatía congénita va a ser después del parto. Luego, tampoco se puede crear una falsa expectativa sobre el alcance real y sobre las posibilidades reales de hacer un diagnóstico prenatal en ese caso concreto. Pero fundamentalmente es esto, ¿no? Ese chiste, ¿no? Su hijo, señora, nacerá con un síndrome de Down. ¿Lo matamos o no? Esto es lo que resume el diagnóstico prenatal. Si yo soy ese señor que está ahí dando esa información aséptica, ese consejo no directivo, sin que mis convicciones éticas puedan influir en el paciente, como se nos dice que tenemos que actuar, pues resulta que yo estoy siendo un cooperador de la cultura de la muerte. Estoy ahí y yo soy el que tramita toda esta circunstancia, ¿no? Pues esto es lo que hace que ese señor que esté sentado, que soy yo, haya dicho: yo no me presto a este juego, yo no estoy sentado para eso. Y esto no es que sea que lo diga yo, porque yo soy un radical, un fanático, no, es que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ofrecer el diagnóstico prenatal sin la posibilidad de un aborto seguro puede causar que algunas mujeres recurran a abortos ilegales e inseguros. La prohibición categórica es contraria a la premisa bajo la cual el diagnóstico prenatal debe ser ofrecido para proporcionar a la gente opciones reproductivas. Ya tenemos ahí la ideología proelección. Este es el tema. Ese es el documento de la Organización Mundial de la Salud, en el que está escrito eso que acabamos de leer. Y es que el proceso del aborto no es un acto único, sino que es un proceso que tiene una serie de fases. Y en concreto, en el aborto eugenésico hay una serie de fases en la que directamente están implicados un montón de personas. La primera fase del aborto eugenésico es la fase de selección o de cuidado. Esta es la primera fase. O sea, si nosotros no diagnosticamos, no cribamos, no sospechamos, no podremos llegar nunca a un aborto eugenésico. Luego, el aborto eugenésico empieza en la fase de selección.
después hay una fase consultiva, después hay una fase preparatoria, una fase ejecutiva y, y el alta médica, por fin, ¿no? Pero todo el proceso de aborto eugenésico empieza con el cribado. ¿Y qué es un cooperador necesario según la ley nuestra, ¿no? Según nuestro Código Penal? Pues son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro, del que también se sirven como instrumento. Y son considerados autores los que inducen directamente a otro o a otros a ejecutarlo. Y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. O sea que si para abortar necesariamente haya un diagnóstico, si no se coopera a los Julio Iglesias, si no se coopera con ese diagnóstico prenatal, el aborto eugenésico nunca se puede haber perpetrado, porque nadie me dice a mí, ninguna mujer me dice a mí, yo quiero abortar a mi hijo con síndrome de Down, si alguien no lo ha dicho antes que tiene el síndrome de Down. Luego, la primera fase es esa. Y en este sentido, se convierte más que en un acto diagnóstico, en una delación. Yo estoy delatando a un ser humano en función de sus características genéticas o de su estado de salud. Estoy revelando una información que le es personal, que le es propia y que puede ser utilizada por otros para decidir que debe morir. Por eso estamos en una situación de cooperación necesaria. ¿Cómo están articulados los programas que tenemos? Pues solamente tenemos 2 programas de screening en lo referente a esto. Podemos hablar del screening del cáncer de cuello de útero, del screening del cáncer de mama, pero en lo que se refiere a esto de los programas eugenésicos son el cribado combinado de cromosomopatías que se hace en la semana 12 y el cribado de malformaciones estructurales, entre ellos las cardiopatías, que se va a hacer en la semana 20. Y todos los que estáis aquí habréis ido ya al ginecólogo si habéis tenido hijos y os han dicho que en la semana os tenéis que hacer la prueba de la papa y la ecografía del pliegue nucal, porque ahí se os iba a informar sobre el riesgo de que vuestro hijo tuviese una cromosomopatía, no una cardiopatía. Aunque tenga esa utilidad también, pero el objetivo no es ese. El objetivo fundamental, lo que se hace en los hospitales pequeñitos como el mío, no en los súper magníficos hospitales que tenéis en Madrid, lo que se hace a la gente, eso, nosotros no miramos cardiopatía, si no sabemos, si solo se detectan un 25%, y eso es para los superespecialistas de aquí. Nosotros en las consultas y en las consultas normales de casi todo el territorio nacional, lo que se va a hacer en la semana 12 es el cribado de cromosomopatía. Y la cromosomopatía no tiene ninguna solución posible. No vamos a curar la cromosomopatía nunca. Luego vamos a estar sometiendo al niño a una serie de pruebas que para él no van a tener ningún beneficio. No es lo mismo que la cardiopatía. Y luego, en la semana 20, y o sea, nuestra sociedad científica sobre estas cosas, dice, el diagnóstico antenatal posibilita el tratamiento fetal y la terminación electiva de la gestación. Es decir, que ya estamos viendo ahí la ideología pro-choice en una sociedad científica, igual que la OMS lo asume. Y sobre la ecografía de la semana 20, magnífica, porque ya está desarrollado y tenemos unos aparatos estupendos y lo vemos todo, ¿qué dice la SEGO? Dice pues que es una ecografía de no retorno ginecológico, que quiere que estamos a las puertas de la semana 22. Tiempo límite para tomar decisiones donde se incluye la interrupción de la gestación. Luego, si se das cuenta, ambas cosas no pierden el objetivo de facilitar el aborto eugenésico. Perdón, sí, lo siento, lo sé, pero bueno, esto es cómo se hace el pliegue nucal, pues se mide la nuca y eso se combina con una serie de sustancias que se miden en la sangre materna que parecen inocuas porque para la madre no tienen ningún riesgo, para el niño tampoco, pero que parecen inocentes, pero el problema viene cuando el riesgo sale alto. Cuando el riesgo sale alto, entonces vienen todas las preocupaciones y entonces hay que confirmar si ese riesgo se corresponde verdaderamente a que el niño tenga una cromosomopatía o no. Y entonces hay que hacer una prueba invasiva, una amniocentesis. Esa amniocentesis o una biopsia corial o cualquier otro tipo de técnica en la que podamos acceder a tener células del feto, entonces esas pruebas ya sí tendrán un riesgo y serán un riesgo que siempre será desproporcionado, porque para el paciente fetal nunca va a tener ningún beneficio. Para los padres sí, si consideran que es un beneficio poder abortarlo, pero para el paciente fetal ningún beneficio. Por tanto, un embarazo en el que no se hagan estas cosas no va a estar peor en el embarazo en el que se somete al niño. Sí, este es un documento de consentimiento informado
para el cribado de cromosomas de primer trimestre por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y en el punto 2, eso que está resaltado en amarillo, dice: el objetivo final es conocer la integridad cromosómica de mi hijo y, de no ser así, permitirme acogerme a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que lo dice clarísimo. ¿Cuál es el objetivo final? Entonces, si ese es el objetivo final y no es otro, ¿yo qué hago ahí? Es un poco, ¿no?, que les he explicado. El proceso empieza, se determina el riesgo de anomalías, hay unas pruebas sobre la madre y otras pruebas sobre el feto y los anejos. Sobre la madre, pues la sangre, la ecografía, generan un riesgo indirecto. Sobre el feto, las amniocentesis, la biopsia coral, generan riesgos directos e indirectos. Es la exposición del ser humano en gestación y son riesgos proporcionados. Y eso yo entiendo que se llama encarnizamiento diagnóstico, algo que es contrario a la deontología médica. Esta es la portada de un libro, Nociones para el diagnóstico prenatal de malformaciones embrionarias y fetales, cuyos autores son dos ginecólogos muy importantes, el doctor José María Bajo Arenas y Juan Díaz Recasens. Bajo Arenas ha sido el anterior presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y en la introducción de este libro se dicen cosas demasiado elocuentes, entiendo yo. Dice: el diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas durante el embarazo es un objetivo que hemos buscado con tesón y perseverancia durante años. Podemos decir que hemos avanzado bastante en los últimos tiempos. Nuestra Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda actualmente la realización del triple screening para cromosomopatía durante el primer trimestre de la gestación. Se seleccionaría así la población susceptibles de técnicas invasivas como biopsia de corium o amniocentesis. Igualmente recomendamos la realización de 3 ecografías durante la gravidez, una en cada trimestre. Ojo a este primer dato. Se seleccionaría así la población susceptible de técnicas invasivas como biopsia de corium o amniocentesis. Aquí hay una mentira. No estamos seleccionando pruebas invasivas. Estamos seleccionando personas. Pero queda bonito, queda muy médico, queda bien ofrecerle a la gente cosas más. Compren los productos que ofertamos, pero lo que estamos seleccionando son personas. Dice: algunas pocas no tienen expresión en esta semana, se refiere a la semana 22, y se manifiestan más tarde, serían subsidiarios de ser diagnosticadas en el tercer trimestre. Pero ojo, dice: la ventaja de diagnosticarlas tempranamente en el primer trimestre radica, como es simplemente deducible, en la mayor facilidad y menor riesgo de interrumpir la gestación. Y se queda tan ancho. En caso de que fuera preciso, nos dice. O sea, es que hay veces que es preciso para el paciente. Entiendo que dice, la ecografía de la semana 22 es de trascendental importancia porque se acaba el plazo para la interrupción del embarazo. Fecha. Es decir, que al final, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? A que el verdadero interés de hacer un diagnóstico es la mayor facilidad para el aborto. Más, dice, este es el estudio colaborativo español de malformaciones congénitas. Un estudio importantísimo a nivel nacional donde se recogen los registros de los niños que han sido diagnosticados y abortados, que han nacido con malformaciones congénitas y sus resultados. Y cooperan todos los hospitales de España. Y en este trabajo, en este boletín del año 2003, ya nos decían: el diagnóstico prenatal, con lo que se están produciendo en el campo del diagnóstico prenatal, cada vez es posible detectar más anomalías y más precozmente, incluso con técnicas no invasivas. Como consecuencia de esos progresos, está aumentando el número de interrupciones voluntarias de embarazo. Es clarísimo. Es lo que todos vemos. Pero, sin embargo, pues seguimos cooperando en este tinglado ideológico, ¿no? Y este es el equivalente europeo del colaborativo español. Es el Eurocat, igualmente. Y aquí hay un trabajo que se trata sobre una encuesta de políticas en Europa para la detección de malformaciones estructurales y de cromosomopatías. Y el impacto que tiene en el aborto, tanto en el tema
patías, síndrome de Down fundamentalmente, como en el tema de los defectos del tubo de la espina bífida, que es otro de los grandes perjudicados, otra categoría humana grandemente perjudicada por este tipo de avances. Y en este dicen 88% de los niños diagnosticados con síndrome de Down y el 88% de los niños diagnosticados con espina bífida terminaron en aborto provocado. Se lamentan de que solamente sean... Gracias. Se lamentan de que solamente sean 10, 18 países que participaron en el estudio. Y esta diapositiva considero muy importante porque aquí he cogido hasta la última, los últimos datos que tenemos, todos los abortos por este supuesto que se han producido, por el supuesto de riesgo fetal. Ellos no lo llaman aborto eugenésico, lo llaman aborto por riesgo fetal. Y fijaros, en la columna de la derecha está el porcentaje en proporción al número de abortos totales. Y verán ustedes cómo se mantiene siempre constante, entre el 2 y el 3%, y eso no varía. Sin embargo, en la primera columna, aumentar. Ha aumentado todos los años y en este último, mucho más todavía. Ha pegado un salto de unos 300 abortos. Fíjense ustedes que de 2008 a 2017 hay una diferencia de 5, pero desde el 2010 a 2011 hay una diferencia de 300. ¿Y esto por qué? Porque la ley ha permitido que se aborten niños por encima de las 22 semanas. Y aunque hay en algunos sitios los comités clínicos que no los autorizan, en otros sitios sí se autorizan. Que la ley, que al final la madre tiene derecho a vetar al comité clínico. Porque siempre que haya puesto a hacer el aborto, esa mujer va a abortar y ese niño será ejecutado. 5. Uy. No te me corten la cabeza. Bueno, en esta diapositiva, este es lo mismo, es un libro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para la recomendación de la organización. Y nos decía eso, decía lo mismo que decíamos antes, que quieren que todas las mujeres gestantes tengan acceso a un sistema de cribado que permita seleccionar a aquellas de presentar alto riesgo de alteraciones. Pero no son las mujeres las que tienen el riesgo de las alteraciones, son sus hijos. Luego aquí hay otra mentira, no estamos seleccionando a las mujeres, estamos seleccionando a los niños. Y esto es contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque nadie haga nada al respecto, porque esa carta dice, en el marco de la medicina y la biología se respetarán la prohibición de las prácticas eugenésicas y en particular las que tienen por finalidad la selección. Esto es del jefe de servicio del Hospital Materno Infantil de Valle d'Hebron, jefe de la unidad de diagnóstico prenatal, Sánchez Durán, y esto está publicado en una revista médica en la que dice que es importante que cualquier unidad de diagnóstico prenatal tenga integrado un programa de interrupción de la gestación, con lo cual la relación entre diagnóstico prenatal y más que clara, ¿no? Esto es una carta de la Comisión de Bioética de la SEGO, en la cual hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para que inviertan diagnosticar tempranamente, antes de las 22 semanas, las malformaciones. Como consecuencia de esto, ¿qué hacen los políticos? Pues que el SAS garantiza ecografía de resolución a todas las embarazadas para detectar malformaciones. Y dice, si se detecta una malformación en un feto, mejor se puede planificar el parto, que la madre así lo decide. Luego, la biología por elección está siempre en la sombra prenatal. Nos decía también en una carta que escribía al anterior presidente de la SEGO, nos decía que el screening combinado del primer trimestre para seleccionar pruebas invasivas tiene un alto grado de implantación ya en las distintas comunidades autónomas y las 3 ecografías de la gestación se han consolidado en todo el territorio nacional. La ecografía de las 20 semanas, eso que la doctora nos ponía que se encendía la luz de alarma,
Dice, ya ha quedado refrendada por las sentencias de los jueces como algo obligatorio y convertido en ley. Es decir, que nosotros, en vez de resistirnos frente a algo que es contrario a la práctica médica, lo que hacemos es plegarnos desde las instituciones y tratar de imponer que es una obligación de todo médico participar de esta ideología. Tanto es así que luego viene el mecanismo de represión para el disidente, para que no se escape nadie. Y entonces viene, esta es una noticia de Diario Médico, Tribunal Supremo eleva en 200.000 euros una condena por no informar de un síndrome de Down. Los jueces consideran que se le privó a la madre ¿de qué? Del derecho a decidir si sigue adelante con el niño o se lo ejecuta. No lo ejecuta ella, pobrecita. Ella es un elemento pasivo. Lo ejecutan médicos dentro del sistema sanitario. Otra, no es la única, en Andalucía, en Sevilla, lo mismo, a pagar 60.000 euros por no detectar el síndrome de Down. ¿Esto en qué se convierte? Se convierte en un mecanismo de represión. No es de recibo que el Estado cargue a los médicos por el nacimiento de personas con enfermedades. No es responsabilidad del médico que un niño nazca enfermo. Y hay que ayudar a esas familias, y yo creo que sí. El Estado deberá de habilitar los recursos, la ley de dependencia, pero no puede ser a costa de nuestro patrimonio, de las compañías de seguros. No puede ser, es una injusticia. La Organización Mundial de la Salud, a pesar de todo, reconoce la objeción de conciencia al diagnóstico prenatal. Esto lo recordaba la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia. Y se refiere a este documento en el que se dice que los médicos individuales pueden elegir no practicar el diagnóstico prenatal por motivos de conciencia si se oponen al aborto. Yo la verdad es que no tuve tanta suerte. En mi caso a mí no me lo reconocieron. No sé cómo voy de tiempo, Gador. Ya he terminado. Quería hablar de una serie de ginecólogos que se han metido contra Gallardón porque no están de acuerdo con que cambie la ley y se proteja la vida de los discapacitados, ¿no? Y salió en El País que un montón de cartas que mandaban y tal para que los ginecólogos lo firmaran y decían que es que, claro, si se prohibía el aborto, pues en caso de anomalías fetales graves, a la dramática situación se le sumaría una situación de desamparo legal, ¿no? Y entonces, apelando a esos sentimientos y a esa emotividad, pues hay algunos que se dedican a esto, que tienen su negocio fundamentado en esto, que quieren que el aborto por estas causas siga siendo una realidad. Y yo a esto le digo lo que decía el doctor Christoph Wilhelm. Es un médico alemán del siglo que antes de la época nazi en su país, antes del programa Action T4, dijo lo siguiente: todo médico ha jurado no hacer nada para acortar la vida del hombre. Que la vida humana sea feliz o desgraciada, que tenga valor o carezca de él, eso no va con él. Si opta alguna vez en su trabajo, las consecuencias serán imprevisibles y el médico se convertirá en el hombre más peligroso dentro del Estado. Pues eso es lo que está pasando. Y para terminar, y como homenaje a Ratzinger, leer ayudó muchísimo en su día y que además demuestra la integridad de este hombre y justifica un poco también la decisión que ha tomado en estos días. Un hombre de conciencia, dice Ratzinger, es aquel que no compra tolerancia, progreso, bienestar o reputación o aprobación pública al precio de renunciar a la verdad. Muchas gracias.